cuestión de salud. Más que aumentaron, nos descontaron, dijo este hombre, y que la señora se sentía desamparada. Bueno, con nosotros está el doctor Cristian D'Alessandro para ampliarnos un poquito más esta información acerca de los remedios, de toda la crisis de nuestros jubilados. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aclaro, no es la misma camisa, la otra tenía cubrebotones. Por la duda, pero no van a decir que tengo la misma camisa siempre. ¿Cómo llegó tan rápido? No, dijo. la otra tenía cubrebotones. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de los remedios. Por favor, porque claro, ahí vemos que nos trajiste un montón de cosas allí en el escritorio. Ahora vamos a mostrar qué nos trajiste y de qué nos podés ampliar sobre este tema de los remedios que bien decías ahí en el informe se encuentran en dólares, que los jubilados no pueden, no pueden comprarlos. Bueno, a ver, hay productos que aumentaron muchísimo. Nosotros hicimos un relevamiento muy pequeño de la cantidad de medicamentos que hay en el mercado. Y entre el 2015 y 2018, como bien decía el informe, aumentaron en promedio un 400%. Imagínense, aumentar los medicamentos un 400% y lo indirecto, porque lo directo es la inflación galopante que se comió el bolsillo del jubilado producto de esta estampida de precios. Pero lo indirecto es que las medidas que hizo el PAMI respecto de nuestros jubilados es reducir la cantidad de medicamentos gratuitos primero y después los medicamentos que tenían gratuitos tener que hacerlos pagar entre un 20 y un 50% dependiendo el tipo de patología. Es decir, que el jubilado no solo paga más ese medicamento en valor precio, en valor peso, sino que además también tiene la contra de no tener el medicamento cubierto por el PAMI en forma gratuita. Claro, decías que le sacaron medicamentos gratuitos. ¿Cómo es este tema? Bueno, a ver, recordemos lo que hizo el PAMI. El PAMI, vamos a hacer la novelita, es un poquito, para el contexto de la historia. El PAMI, cuando asume el primer interventor que tuvo esta gestión de Mauricio Macri como presidente, ¿qué hizo? Dijo, los medicamentos, hay muchos que están en el mercado que consumen los jubilados y que realmente no sirven para nada. Son obsoletos. Algunos, decía, son tinturas para el pelo y que eso no impacta o no sirve, hay que modificar todo. ¿Qué hizo? Bueno, modificó esa cantidad de medicamentos y lo bajó de 10 medicamentos que tenían gratuito a 5. Esa fue la primera poda que tuvo el jubilado respecto del PAMI. La segunda poda fue, bueno, a ver, ahora lo vamos a manejar por ingreso. Es decir, ya no se lo vamos a dar a todo el mundo porque no es lo mismo el que tiene una lancha que el que tiene una prepaga. Pero metió a todos en la misma bolsa. Entonces, ¿qué dijo el PAMI? Bueno, aquellos que tienen un haber y medio de la mínima, de la jubilación mínima, ahora va a tener que pagar el medicamento que antes lo tenía gratuito. O el que tiene una prepaga, es decir, a ver, vos a lo mejor tenés tu mamá jubilada o tu papá jubilado y le podés pagar esa prepaga porque el PAMI no te cubre las prestaciones. Entonces, esa persona tampoco podía acceder a los medicamentos gratuitos. 3, aquellos que tienen una segunda propiedad. Heredaste una casa de tu abuela, tu mamá la heredó, bueno, le hicieron al piste, perdiste, tenés que pagar los medicamentos. O, por ejemplo, bueno, la prepaga, la casa, el haber y medio de la mínima. ¿Quiénes son los que pueden acceder a los medicamentos en gratuitos, definitiva, entonces? Todos los que no tienen todos estos requisitos. Y Claro. también pusieron los que tenían embarcaciones. Bueno, embarcaciones encontraron 50 nada más de 1.600.000 jubilados que supuestamente está revisando. Ahora, Cristian, perdóname, ¿no? Lo Sí. cierto es que a los jubilados se les complica comprar medicamentos. Por supuesto. O sea, está cada vez más complicado y es básico para un Claro. jubilado tener el medicamento. Pero claro, además, cuando al PAMI se le pregunta por qué o cuántos son los jubilados que no llegan a tener el medicamento gratuito, el PAMI dice, revisamos solamente 1.600.000 jubilados que tenían o estaban en estas condiciones que yo le dije. Y solamente se los sacamos a 200.000. Ahora, yo me pregunto, ¿o tengo todos los jubilados a la vuelta de mi esquina? ¿O están mintiendo con las cifras? Porque cada vez son más los jubilados que a lo mejor tienen una jubilación y una pensión mínima y como supera del haber mínimo, tienen que pagar el medicamento. Eso es la segunda versión de poda. Y la tercera es que el último convenio dijeron, bueno, vamos a fijar un precio PAMI. Un precio que permite la inflación, o sea que el aumento de los medicamentos
se prevea, pero topeado un 70%. O sea que el medicamento no puede superar el 70% de la inflación. Lo cierto, muchachos, es que los medicamentos cada vez son más dificultosos para llegar y es no en valor dólar. El precio es valor oro, porque para llegar al medicamento, el jubilado tiene que hacer peripecias y como bien decía estos dos entrevistados, que era la señora y el señor, cada vez son más jubilados los que dejan de consumir el medicamento, y eso es grave. Ahora, Cristian, había medicamentos que entregaba el PAMI que tenía que ver con enfermedades crónicas. Sí. Y que eran gratuitos. Sí. ¿Siguen siendo gratuitos? Siempre esos medicamentos de tipo crónico para la diabetes, para el cáncer, para el HIV, para ciertas patologías, por ejemplo la tuberculosis, que hay tuberculosis en Argentina. No es que no la hay, la están tapando bajo la alfombra, pero en cualquier momento va a empezar a aparecer los verdaderos casos de tuberculosis. Todos esos medicamentos son gratuitos, ¿pero por qué? Porque es una ley que dice que todos los medicamentos de este estilo para enfermedades muy graves, por ejemplo el cáncer, el HIV, estos como les digo, tienen que ser gratuitos, pero no solo para los afiliados del PAMI, es cobertura universal, es decir, que la salud pública debería entregar y debe entregar los medicamentos para todos los habitantes de la República Argentina. Cristian, vos ahí nos trajiste algunos medicamentos, sí, ¿no? ¿Qué nos podés contar? Bueno, acá vamos a hacer un relevamiento de los principales medicamentos que consume el adulto mayor, sea que tenga cobertura del PAMI, sea que no la tiene, porque lo fundamental acá, hay que hablar de los medicamentos o los productos de higiene o de salud bucal que no están cubiertos por el PAMI y que el jubilado lo tiene que pagar taca-taca. Claro. Taca-taca, de contado 100%. Y a veces no puede. Y ahí, no puede. ¿Cómo queda la dentadura? ¿Cómo quedan los pañales? ¿Cómo queda todo eso que el jubilado a veces, muchas veces, no puede llegar a comprar? Entonces hicimos el relevamiento. Miren, ¿qué quieren empezar? Por el alprazolam. Bueno, el alprazolam es la pastillita para dormir. Sí. A ver, no solo la toman los jubilados, la tomamos todos. Porque la verdad que para poder dormir en este país tenemos que tomar esto, la caja entera, ¿no? Para poder dormir tranquilo. Fíjense en el relevamiento entre diciembre del 2015 y julio del 2018. El medicamento de este alprazolam, que es la pastillita para dormir, esto está tomado de los precios oficiales de un manual de estilo que es del farmacéutico. Bien, costaba 48 pesos con 27 centavos en el mes de diciembre del 2015 y ahora a julio, porque todavía no se impactó la medicación de agosto. El doble. Está 85,08. Fíjense lo que aumentó. En 3 años, este medicamento aumentó 76%. Más del 76%. Ustedes dirán, bueno, lo tiene, el PAMI se lo da de forma con algún tipo de descuento. Pero lo cierto es que al jubilado le cuesta comprarlo. Porque ahora vamos a hacer después la sumatoria de lo que gasta el jubilado en general. Fíjense en el atenolol, otra droga que es para la presión. Sí. El jubilado, el adulto mayor, o sea, consecuencia de todo el estrés, todos padecemos prácticamente a lo mejor de presión alta. En diciembre del 2015, este medicamento estaba 51 pesos con 25. Fíjense lo que aumentó. Está en agosto, este sí está con precio de agosto porque estaba actualizado este manual de estilo que les digo. Está 151 pesos con 6 centavos. Es uno de los medicamentos que más aumentó. Casi 200%. Y es uno de los medicamentos que más consume el jubilado, ¿no? Claro. Que los consumen los jubilados y no tan jubilados. Ya la gente de mediana edad y adulta empieza a consumir la pastilla de la presión. Fíjense, otra pastilla de la presión es el enalapril. No le vamos a decir la marca comercial, pero es una enalapril que también... Esa es la droga. Esa es la droga, sí. Y que se traduce en una marca específica, conocida. Bien. Fíjense en lo que aumentó. Diciembre del 2015 estaba 74 pesos con 28. Agosto del 2018, 164 pesos con 75. Estamos hablando de 3 años, menos de 3 años. Y la inflación en estos 3 años no fue del 121%, sino que fue menos. Fue menos. Y estos medicamentos, ¿qué sucede con esto? Con 120 y casi 22% de aumento, esto se obedece
a que antes del 2015 había una política de regulación de precios de los productos o de los medicamentos. Después del 2015, esta política de regulación de precios dejó de existir. Por ende, los aumentos fueron muy considerables. Y esos aumentos muy considerables hacen que tengamos las consecuencias. ¿Por qué dejó de existir? Porque no hay política pública. Y perdónenme, voy a ser claro y contundente. Al haber un desgobierno, un gobierno que no gobierna en favor de los más humildes o de la sociedad completa, se transforma por la Real Academia Española en un desgobierno. Entonces, al haber un desgobierno, esto se multiplicó. Entonces, los precios se fueron a las nubes. Ahora, imagínense ustedes que estos productos, el alprazolam, el atenolol, el enalapril, son medicamentos que en todo caso pueden llegar a tener una cobertura de PAMI, y de hecho la tienen. Dependiendo de la patología, tienen un descuento de entre un 80 y un 50%. O sea que el jubilado paga un 20% o un 50% dependiendo de la patología. Ahora, vos estás hablando de un desgobierno. ¿Hay una intención política para que el jubilado no tenga acceso a los medicamentos a través del PAMI y sí que vaya a comprar a través de la prepaga? A ver, no hay que distinguir dos cosas, la prepaga con el PAMI. Sí, claramente hay un achique tremendo en las cuestiones del PAMI. Sí, eso es claro. Y de hecho se materializó en las resoluciones que conocimos y que esas resoluciones hicieron que el jubilado tenga que pagar lo que antes tenía gratis. Eso es claro y contundente. O sea, que lo pague. Que lo pague. ¿Por qué? Porque el PAMI supuestamente tiene que dar... no tiene que ser deficitario, tiene que dar por lo menos estabilidad en sus finanzas. Y les adelanto, el presupuesto del año que viene para el PAMI viene con una poda por lo menos y como mínimo de 10.000 millones de pesos. Eso va a implicar que los jubilados tengan 10.000 millones de pesos menos en sus prestaciones sociales. ¿Cuánto es en porcentaje más o menos? Miren, el presupuesto de este año estaba si mal no recuerdo, 116.000 millones de pesos. Estamos hablando de un 10%. Un 10%. Más o menos de como reducción mínimo, del presupuesto. Como mínimo, ¿bien? Yo acá tengo en mi computadora manual, como digo yo, tengo que tener los presupuestos del PAMI de este año, ¿no? Ahora, como les digo, estos medicamentos están con cobertura, pero vamos a pasar a este lado, que son dos elementos que a mí me preocupan muchísimo en lo que es la canasta básica del adulto mayor que necesita poder vivir con calidad de vida. Claro. Y la calidad de vida implica tener, para que no se vea la marca, le vamos a tapar por arriba, porque veo que se ve por ahí. Está bien, no importa. No pasa nada. No. Bueno, lo que se usa para la dentadura postiza. Para la dentadura postiza, a ver. Es el pegamento para la dentadura ahí, postiza. Y esto, acá está, quiero a ver a dónde está, si me lo puede enfocar. Esto está comprado en una farmacia y están los precios acá, ¿está? Para que nadie pueda objetar que uno está despilfarrando palabras. Entonces, claro, acá están los precios, lo tienen para controlarlo. Esto está chequeado. A ver, el 80% de los adultos mayores, usan dientes postizos. ¿Está claro? Y esos dientes postizos no tienen en su higiene bucal la cobertura del PAMI en sus productos. Eso obliga a los adultos mayores a tener que comprar esto de forma, como les digo, taca-taca, de contado, y lo que están haciendo es estirando estos blisters. Fíjense, lo que es la pegatina de los dientes. A ver, crema adhesiva para prótesis dentales. Sí. Una marca conocida, pero que en esto hicimos un relevamiento, porque no hay un relevamiento hecho del 2015 a la fecha. Yo cuando empezó a aumentar todo, empecé a hacer un relevamiento mismo de este producto en la misma farmacia. Una cadena de farmacias de esas conocidas. En la misma farmacia voy a comprar ese producto o tomo el precio. En marzo, cuando lo tomé, no era la primera vez, porque la anterior vez también lo había tomado varias veces, pero no lo tenía identificado. No tengo para mostrar la prueba, como quien dice. Bueno, pero en este sí, acá tenemos... Fíjense que en marzo del 2018 estaba a 99 pesos con 75.
Y en agosto del 2018 aumentó a 135 pesos. O sea que la variación entre marzo y agosto, que son 5 meses, aumentó 35%. 35% de aumento en esta pastita que sirve para pegar los dientes. Ahora, vamos a la otra parte, que es el blanqueador, la limpieza, lo que se pone en la dentadura dentro del vasito de agua y se pone la efervescencia toda la noche. Bueno, estaba 89,50 en marzo del 2018 y en agosto está 102 pesos. Aumentó poco, pero aumentó un 14% en 5 meses. ¿Saben cuánto fue el aumento de los jubilados tomando septiembre, que todavía no aumentó? No. Desde marzo a septiembre, 19%. Es decir, que entre marzo y septiembre la jubilación aumentó un 19, y pico, y los productos estos aumentaron en promedio un 20% si tomamos esto. Ahora, Cristian, para ir cerrando, ¿cuánto perdió el jubilado con todo, en este año, por ejemplo? ¿Cuánto de poder adquisitivo pierde el jubilado con respecto a lo que era el año pasado? Bueno, a ver, vamos a para eso hablar de lo que es la jubilación. La jubilación en septiembre, la mínima, va a estar en 8.637 pesos. Y se habla de un aumento en septiembre del 6,68 y en diciembre de un 7 y pico por ciento. Total, va a ser un 28 y pico por ciento. Vamos a poner 28 para hacer números redondos. ¿Y cuánto estamos hablando de inflación que va a haber? Le pregunto más del 30%. 32% mirándolo con los ojos del gobierno. 32% de aumento de inflación. Frente a un 28% de aumento de jubilaciones. Es decir, que ya como mínimo y haciendo buenos ojos, 4% 4 o 5%. Si lo tomamos con los ojos que dice la oposición o que dice las estadísticas, etcétera, estamos hablando de un 8%. Amén que en marzo, y con el nuevo aumento de las jubilaciones, tomando en cuenta la movilidad anterior, la que tuvimos hasta diciembre, entre diciembre y marzo, a los jubilados, y lo dijo la justicia, le robaron 9%. 9% en marzo, más lo que van a perder en diciembre, que como mínimo va a ser un 4%. Cristian, gracias por haber venido este domingo, gracias por acompañarnos y también por explicar lo que a veces para muchos es algo inexplicable, cómo el jubilado pierde poder adquisitivo. Algunos te dicen, no pierde. Lo cierto es que pierde poder adquisitivo y los medicamentos para los jubilados cada vez está más inalcanzable. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes por invitarme.